Vamos a empezar con los temas del día de hoy y aunque la semana pasada me tocó empezar a mí, hoy se va a repetir este suceso porque el tema que está en la miniatura de este episodio en la portada es el tema que traje yo. Y por alguna razón tenemos esa obsesión de que el primer tema sea el tema de la miniatura. Sí. Entonces les voy a platicar la historia que tengo preparada para ustedes. Y de hecho, este va a ser una carta de amor para los fans antiguos de Noctámbulos. No necesariamente los del primer año de Noctámbulos, pero ahorita van a ver a lo que me refiero. Déjenme les leo lo que tengo preparado. ¿Listo? Listo. Dicen que nadie puede escapar de su destino. Puedes correr, ocultarte o alejarte tanto como quieras, pero este eventualmente te va a alcanzar. Y el día de hoy puedo afirmar esto. Esto es real. Pues en el episodio 182 de Noctámbulos Podcast, finalmente el destino ha llegado, me ha alcanzado y viene a cobrar la deuda que tengo pendiente con él. Y es que aquellos que sean veteranos del programa probablemente recordarán que hace 3 años, un fatídico 12 de junio del año 2021, se transmitió el episodio 74, donde hablamos, por ejemplo, de la macabra y triste historia de Joyce Head, un relato narrado por el señor Nightcrawler aquí presente. Y también les contamos la verdadera historia detrás de la película Haunting in Connecticut, el caso de la familia Sneaker, donde estuvieron involucrados los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren. En esta ocasión, platicamos sobre una película que incluía a este matrimonio como protagonistas. El Conjuro 3, más conjuro que nunca. Ajá, no, perdón, el Conjuro 3, el diablo me obligó a hacerlo. Grande Warner. Y yo, en un momento de lapsus, de vómito verbal, de diarrea verbal, fui honesto y di mi opinión sobre el filme. Al mismo tiempo que Warner Bros. Nos había contactado para hacer una publicidad referente a la película, algo que jamás se llegó a concretar. Se ha especulado mucho al respecto y se me ha tachado de ser el culpable de que esa negociación no llegara a... ¿Quién sabe qué alma malintencionada consumarse? Pero de eso no hay ninguna prueba contundente. Sin embargo, hoy vengo aún así a saldar mi deuda, o algo así. Hoy vengo a contarles la historia real detrás de esa película del Conjuro 3. Y a invitarlos. No. El caso real que inspiró la tercera entrega de esta popular franquicia y las posibles explicaciones tanto paranormales como las escépticas del juicio de Arnie Cheyenne Johnson, el primer hombre que alegó ante una corte que el diablo lo obligó a matar. Pero no solo eso, sino que cuando terminemos el segundo tema de la noche, les voy a dar mi opinión completamente honesta y sin filtros de la película del Conjuro 3, más conjuro que nunca. Güey, ayer llegó un correo de... No es cierto, no llegó ningún correo. Hoy, como el gato con botas de Shrek 2, hoy saldo mi deuda. Así que empezamos con el caso. Esta historia comienza en 1980, con la familia Glatzel, compuesta por Judy, Carl y sus hijos Debbie, Carl Jr., como la cadena de hamburguesas. Carl Jr. Pero vamos a decirle solo Carl. Y David, o David. Ellos se encontraban viviendo en Brookfield, en Connecticut, Estados Unidos. Que, ojo, quiero aclarar esto si es importante. Pasa en Connecticut, pero no está relacionado con el caso de los Sneaker y el caso que contiene el episodio 74. Solo comparte extensión territorial el caso y ya. Debbie, quien era la mayor de los 3 hermanos, en ese tiempo se encontraba realizando los preparativos para mudarse a una nueva casa junto a su novio Arnie Cheyenne Johnson. La propiedad era una casa modesta con una gran extensión de terreno a su alrededor y un aspecto tranquilo ideal para la nueva pareja y la nueva etapa que estaban por emprender. Una tarde, mientras iban a realizar labores de limpieza en el que sería su nuevo hogar, David, el menor de los hermanos, decidió acompañarlos. Al entrar a la vivienda, el niño de tan solo 11 años comenzó a explorar el lugar, encontrándose pronto con una habitación en la que había una llamativa cama de agua, por lo que sin dudarlo, pues se lanzó sobre ella para ver cómo se sentía. Cualquiera lo hubiera hecho. Ojo que en este punto quiero dejar claro que es una historia que tiene... No todo está documentado de una forma tan concreta. Es decir, hay variaciones leves en el relato porque todo se basa en los testimonios que han ido dando los miembros de la familia a lo largo de los años, los cuales a veces han cambiado. Por ejemplo, hay una versión en la que no se menciona la cama de agua, que es algo que sí pasa en la película,
Y dicen que eso realmente salió de la película, pero no, sí hay... ahorita les cuento más adelante, hay un libro y todo que sí menciona estos detalles. Y hay versiones que dicen que simplemente el niño estaba jugando y de pronto pasó lo siguiente. David no tenía idea de que en ese momento su vida iba a cambiar para siempre, pues de pronto comenzó a sentir como una mano que aparentemente había salido desde dentro de la cama de agua, comenzó a rodear su cuello y procedió a estrangularlo. Tras esto, el niño logró liberarse y empezó a llorar, para después ponerse de pie y notar que a un par de metros de distancia, ahora había una figura que había aparecido de pronto, la cual apenas con verla le provocó una sensación de horror indescriptible. Se trataba de un hombre anciano, el cual tenía los ojos completamente negros, no tenía pupilas visibles y su rostro se veía un tanto deformado, con ciertos rasgos que se asemejaban a los de un animal, lo cual le daba un aspecto general más como de un monstruo que de una persona. Su nariz era alargada, puntiaguda y su boca estaba repleta de dientes afilados y además chuecos. Este hombre, según declaró David, portaba una camisa a cuadros desgarrada y unos viejos jeans azules. El tipo se quedó de pie observando directamente al niño y antes de desvanecerse en el aire, simplemente dijo una sola palabra: cuidado. Aterrorizado, el niño corrió con su hermana y su cuñado para contarles lo que había visto, pero Debbie, creyendo que David había inventado todo para evadir la responsabilidad de ayudarles con la limpieza, no se tomó en serio las palabras de su hermano. Debido a esto, el niño decidió que lo mejor sería no contarle esto a sus padres, porque temía que tuvieran la misma reacción. Lo único que hizo fue evadir el volver a ir a la casa de su hermana, tanto como le fuera posible. Pero apenas un par de días después, David empezó a tener una serie de pesadillas recurrentes extremadamente vívidas. En estas, este mismo anciano, se le aparecía y se comportaba de manera cada vez más agresiva y amenazante. En una de estas pesadillas, David dijo que el hombre de pronto se abalanzó sobre él, empezó a golpearlo, lo empujaba y esta vez lo tomó de los hombros y le hizo una advertencia muy clara. Si Debbie y Arnie no se mudaban de la casa, algo horrible les iba a pasar a toda la familia. Lo más aterrador o perturbador de estas pesadillas es que cuando David se despertaba, no solamente estaba sudando con mucho miedo y con esta sensación de pánico que no se iba, sino que además tenía la sensación física de dolor. Y cuando se revisaba, notaba que tenía los moretones, las marcas de manos, de dedos en su cuello y los golpes. De que se había sido agredido de verdad. Exactamente, como si hubiera sido agredido en la vida real y no solamente en el sueño. Además, después de las pesadillas, empezó a ver a este señor de nuevo cuando estaba despierto, y en uno de esos encuentros, David comentó que ahora la piel de este hombre se veía completamente ennegrecida, como si estuviera chamuscada, quemada por completo, y este tipo se estaba arrastrando hacia él, hablándole entre insultos y amenazas de que se fueran de la casa donde estaba Debbie y Arnie. Sí. Fue entonces, después de esta visión, que el niño, armándose de valor, le contó lo que estaba sucediendo a su mamá, mostrándole las marcas que tenía en el cuerpo como una prueba que respaldaba sus palabras. Gracias al hecho de que David era un niño bastante amable, bien educado, alegre y tranquilo, quien nunca había mostrado señales de problemas emocionales o mentales o algo similar, Judy le creyó y habló con su marido Carl, quien se mostró asombrado por la historia que su hijo le estaba contando, mas no escéptico. Sí le creyó también. Sin embargo, el matrimonio creía en un inicio que lo que su hijo estaba viendo era un fantasma, algún fantasma que se había quedado, que estaba en la casa donde su hija Debbie se iba a mudar a vivir. Y aunque el tema de los moretones les preocupaba, no lo vieron como algo tan grave, o más bien no supieron realmente pues qué hacer. ¿Qué haces cuando hay un fantasma? No te imaginas qué soluciones tener. Sí, que bendiga la casa. Bueno, pero la situación empeoró rápidamente porque David de pronto empezó a mostrar un comportamiento extraño. Él a veces, mientras estaba despierto, comenzaba a gritar de dolor, se tiraba al suelo y se empezaba a mover de un lado a otro, asegurando que no podía respirar porque había unas manos invisibles que lo estaban estrangulando. O en otras ocasiones decía que este anciano, el que ahora estaba convertido más como en una bestia, lo estaba apuñalando en el estómago, y David se retorcía de dolor y se ponía en una posición tratando de cubrirse, pero no servía de nada porque seguía gritando el dolor, diciendo que lo sentía.
Obviamente cuando lo revisaban no había nada. También en ocasiones empezaba de pronto a hablar en lenguas que nadie de su familia comprendía. Y a veces, en medio de esto, David volvía a hablar en inglés y citaba fragmentos enteros de textos religiosos, más específicamente de la Biblia y del poema Paraíso Perdido de John Milton. Textos a los que él no había tenido una exposición de manera directa, o que al menos sus papás consideraban era muy complicado que se hubiera aprendido de memoria como para citarlos si es que él estuviera fingiendo esto que le estaba pasando. John Milton era poeta también. No es el que te... No. ¿No? Duérmase. No, ese es otro. John Milton. No, estaba chida la voz, sí, eso. Sí. No es él. Sí, no. El poema sí. Siempre, Duérmase. Wey, o sea, ese señor, mis respetos a lo que hace y todo, pero ese señor lleva como 10 años, güey, con el mismo comercial del güey que se convierte en gallina. Sí, pero funciona. Si algo no está roto, no lo arreglas. Bueno, perdón para la gente que no sea de México, es un es que no sé cómo sería su profesión. Es que es hipnotista, pero ¿esa es su profesión? Pues sí, ¿no? Bueno, es un hipnotista muy famoso de México. Y ya, sigamos. De neuroprogramación o algo así. Algo así. Bueno, el comportamiento de David empezó a empeorar día tras día y las noches en la casa de la familia Glatzel se convirtieron en una pesadilla. Judy y Carl ya no querían dormir en la noche, se turnaban para vigilar al niño durante las madrugadas para sostenerlo en caso de que empezara a tener uno de estos ataques o tranquilizarlo si se despertaba de una pesadilla gritando. Pero aún así esto seguía pasando y aún así de pronto notaban al revisarlo que seguía teniendo estas marcas en el cuerpo cuando se despertaba de las pesadillas, como que algo lo estaba lastimando. Además, también empezó en ocasiones a mostrar algo de rechazo hacia su familia, gruñéndoles y silbando cuando se acercaban como de una forma violenta o preocupada, en vez de hablarles de manera normal. Y también empezaba de pronto a tener ataques que parecían como ataques de epilepsia, donde el niño de pronto empezaba a hablar en una voz grave y gutural que describieron como casi inhumana y que no, según ellos, no pertenecía a la voz de su hijo. O sea, era como, no imposible, pero extremadamente difícil que el niño lo pudiera hacer. Sí. Recordamos que es un niño de 11 años. Desesperados, la pareja acudió con médicos quienes no lograban encontrar el origen de los comportamientos y tampoco se explicaban cómo era posible que aparecieran estas marcas y moretones mientras dormía. Judy, temiendo que lo que ocurría con su hijo fuera algo relacionado con entidades malignas y no necesariamente ya con un fantasma, acudió a la iglesia católica local en busca de ayuda, y los sacerdotes de ahí, tras escuchar la historia, se ofrecieron a bendecir la casa y al niño, pero esto no sirvió de nada. Judy les preguntó si podían realizar un exorcismo, pero decían que eso no era tan fácil de hacer y que además no lo practicaban ellos y además menos en niños. Tenían que pedir permiso y todo eso, ¿no? Hay todo un proceso larguísimo para hacerlo. Bueno, al menos es la forma común de llevar a cabo un exorcismo, ¿verdad? Sí. Y en un último esfuerzo, la familia entonces decidió contactar a Ed y Lorraine Warren, quienes para entonces ya eran bastante famosos gracias a su involucramiento e investigación en el caso de Amityville. Ya gozaban de una fama bastante marcada. Cuando escucharon la historia de David, los Warren aceptaron el caso rápidamente y llegaron a la casa de los Glatzel. Al hacerlo, Lorraine inmediatamente dijo que sintió una presencia maligna en el lugar. Ella, recordemos que decía que era clarividente. Ella era quien veía las cosas, realmente. Sí. Según lo que relató, vio de pronto una nube negra que se formó alrededor del niño, lo cual para ella era una señal clara de que esto se trataba de una fuerza demoníaca. Esta experiencia llevó a los Warren a concluir que el niño estaba bajo la influencia de no solamente un demonio, sino múltiples entidades demoníacas. Eso lo dedujeron bastante rápido. Sí. Con la ayuda de varios sacerdotes que fueron... verlo, dijo, no. Yo creo que es esto. Sí, es mi vaso el rosa, ¿verdad? Sí, es Wanda. Yo tengo a Cosmo. Ahí está. Con la ayuda de varios sacerdotes que fueron convocados por los Warren, se llevaron a cabo una serie de exorcismos en la casa de la familia Glatzel, los cuales se extendieron a lo largo de varios días y estuvieron marcados por varios eventos aterradores, porque por ejemplo reportaron que en medio de las sesiones David de pronto comenzaba a gruñir con una voz grave, de nuevo una que parecía no pertenecer al niño, mostraba de pronto cambios en su rostro, en sus facciones, como si también estuviera teniendo una especie de transmutación o algo así, porque de pronto le veían la boca diferente, los ojos distintos, la nariz como protuberancias, muy raro. Y también dijeron que en algunos momentos incluso habían visto como que empezaba a levitar.
De hecho, una de las cosas más fuertes que pasó es que el niño de pronto dejó de respirar y cuando revisaron su corazón se había detenido. Entonces esto duró durante varios segundos hasta que un sacerdote que estaba presente logró resucitarlo o reanimarlo. La familia de David estuvo de hecho presente en varios, aunque no todos, los exorcismos, intentando ayudar tanto a los sacerdotes como a los Warren con la intención de finalmente darle ya un cierre a este suceso tan horrible que estaban pasando. Esto los llenó de desesperación y tristeza, y es quizás debido a esto que Arnie Johnson, el novio de Debbie, que estuvo presente en varios de estos exorcismos, en un momento de frustración comenzó a gritar en el exorcismo, desafiando a los demonios, insultándolos y ofreciéndose él como sacrificio para que finalmente dejaran al niño en paz y lo libraran del tormento. O sea, él les dijo prácticamente de que ya déjenlo, vengan conmigo, háganme algo a mí, pero ya dejen en paz a David. Hay otra versión que leí por ahí, pero solo encontré una fuente que decía eso, de que fue a un pozo y ahí fue donde hizo como una invocación y los demonios aceptaron el trato. Okay. Pero solamente una fuente, aunque sí era medio raro porque era un periódico, sí era como medio confiable. Ajá. Pero solo una encontré con eso y por más que le indagué, no, la verdad la mayoría mencionan esta versión donde fue en medio del exorcismo. Y es que lo mencionan porque Lorraine habló de eso y dijo que cuando ella escuchó que Arnie dijo eso, ella le dijo, ¿qué acabas de hacer? Y siempre citó ese momento como un error horrible que nadie debe hacer al momento de realizar un exorcismo, que no deben desafiar así a las entidades de este estilo. Finalmente, gracias a un esfuerzo en conjunto, los exorcismos terminaron y la familia creyó que todo había vuelto a la normalidad. Los Warren estuvieron un par de días más, detectaron que no había ninguna señal o nada que les hiciera pensar que lo mal que los echaba todavía estaba presente y se retiraron, dando como de esta manera fin al caso. Por su parte, el estado de salud del niño, de David, mejoró considerablemente, las pesadillas se fueron, las visiones del hombre anciano también, y poco a poco sus heridas sanaron y ya no surgieron nuevas heridas de este estilo. Todos continuaron con su vida, dejando atrás este pasaje bastante oscuro de sus vidas. Debbie y Arnie se mudaron finalmente a la nueva casa, y Debbie comenzó a trabajar en una estética canina, una peluquería canina, que era propiedad de un hombre llamado Alan Bono, quien también era dueño de la casa donde vivían, es decir, era su casero y también era el jefe de Debbie, por eso le había ofrecido el trabajo. Okay. Arnie, por su parte, siguió trabajando en la empresa de mantenimiento de árboles llamada Right Tree Service, y aunque en los días posteriores a los exorcismos de David todo se veía normal, Debbie empezó a notar cambios sutiles en su novio. Primero, notó que de vez en cuando se comportaba extraño, como si tuviera episodios donde disociaba durante largos periodos de tiempo, que le daban esta idea como de que su mente estaba en otro lado, como si estuviera demasiado concentrado en un pensamiento y se quedara sin hacer nada más. Pero esto duraba un par de minutos a lo mucho. Tal vez estoy poseído. Ahí está. Pero pronto estos episodios evolucionaron y se convirtieron en algo mucho más extraño. Debbie relató que Arnie comenzó a entrar en lo que ella describía como trances, momentos en los que parecía perder completamente la conciencia de su entorno. Por más que ella le hablara, lo moviera o tratara de hacer lo que sea, él estaba completamente ido, como en un trance. Uh-huh. Durante estos trances, de pronto Arnie gruñía como un animal, adoptaba posturas agresivas y hacía ruidos y gestos que aterraban a Debbie. Cuando él estaba todavía en medio del trance, pero a punto de salir, ella le hablaba y siempre antes de que recobrara como la conciencia, la volteaba a ver. Y ella tenía como un breve momento donde él le contestaba lo que ella decía y le decía, ¿qué está pasando? Un momento de lucidez. Ajá. Y él le decía, estoy viendo a la bestia. Y después de esto, era como si ahora sí la conciencia regresara por completo. Y él siempre estaba como extrañado de verla tan preocupada, porque le decía, ¿qué tienes? Uh-huh. Y cuando ella le decía, llevas X tiempo en un trance, me acabas de decir esto, él no recordaba nada. Él decía que no recordaba eso y que para él había pasado un momento nada más. Esta bestia, al parecer, según lo que ella logró sacar información en esos breves instantes, tenía una descripción muy similar a lo que David había visto también en sus alucinaciones, visiones o lo que fueran. Al principio Debbie intentó racionalizar lo que estaba pasando. Pensó que los episodios de Arnie podían deberse al estrés o a alguna condición mental que no estaba diagnosticada, posiblemente derivada del trauma de lo que vivieron durante los exorcismos de su hermano, porque para ellos había sido algo muy fuerte. Sí. Sin embargo, lo que más le asustaba era el hecho de que su novio, al igual que David, no recordaba absolutamente nada de lo que ocurría en los trances, como te mencioné ahorita.
Los episodios empezaron entonces a volverse más frecuentes, pero también más violentos. En ocasiones, Arnie, estando en este trance, empezaba a destrozar objetos de la casa sin razón aparente o tenía arrebatos de ira que no estaban siendo provocados por nada ni nadie. A pesar de que estos momentos de furia eran breves y Arnie volvía rápidamente a su comportamiento habitual, Debbie empezó a temer por su seguridad pensando que en una de estas ocasiones le podía llegar a hacer daño a ella. Para febrero de 1981, el comportamiento de Arnie ya había alcanzado un nivel de intensidad que Debbie ya no podía ignorar. Recordemos que lo anterior empezó en el verano del 80, ya pasaron aquí varios meses. Los episodios de trance ya eran más largos, los arrebatos de violencia también, y más impredecibles, y esto provocaba que la joven se mantuviera constantemente tensa y con miedo. Y fue así como llegamos al 16 de febrero de 1981, cuando toda esta situación dio un giro bastante macabro. Arnie ese día se había tomado un día libre del trabajo y había acompañado a Debbie a la estética canina de Alan Bono. Junto a ellos estaba Wanda y Janice Johnson, hermanas de Arnie, y también Mary, que era la hermana más chica de 9 años. Todo parecía una tarde bastante común, hasta que Bono empezó a beber alcohol en exceso durante el almuerzo. Y formó su banda. No, Alan Bono. Ah. No, Bono de YouTube. Bono. ¿Cómo se llama ese güey? Bono YouTube. Ok, nadie sabe, ¿verdad? No, nadie sabe. Bueno, nadie que no sea como superfan. Sting. Sting, sí es cierto. Bueno, después del almuerzo, el grupo regresó al negocio donde Alan, ya visiblemente borracho, empezó a comportarse de manera errática. Debbie, preocupada por la seguridad de las niñas, intentó mantener la calma y alejarlo para que la situación no escalara. Pero Bono, en un momento, de pronto tomó a Mary, la niña de 9 años, del brazo y la sujetó muy firme, lastimándola, y cuando le decían que la soltara se negaba a hacerlo y estaba siendo muy muy terco. Fue en ese momento cuando entonces Arnie empezó otra vez con uno de estos trances a actuar de manera extraña. Según lo que contaron, su expresión cambió de repente y los gruñidos animales que Debbie había escuchado durante estos meses se empezaron a manifestar ahora en plena vista de todo el mundo. Arnie le exigió a Bono que soltara a la niña, pero lo hizo con una furia desmedida, exagerada, algo que asustó a los presentes. Debbie intentó intervenir de nuevo, posicionándose en medio de los dos hombres y tratando de calmarlos, pero sin ninguna provocación y sin previo aviso, Arnie en un solo movimiento sacó algo de su bolsillo, se acercó a Alan y lo empezó a atacar. Era una navaja de 13 centímetros con la que lo empezó a apuñalar 5 veces. Una de las cuales, o sea, una de estas puñaladas lo atravesó desde el estómago hasta el corazón. Y fue la más letal. Él no había podido subir en ese tiempo a un avión con esa navaja. Tendría que medir 10 centímetros o menos para poder subir. Pero había una regulación así tal cual, de 10 centímetros. Hace no mucho... bueno, yo cada año me obsesiono de nuevo con el tema del 11 de septiembre. Ajá, todo el mundo. O sea, como pasa que eso. vuelvo a ver documentales y así, y siempre encuentro información nueva. Y justo este año me topé con... yo tenía curiosidad porque siempre se dice que a partir de ese día las normas para volar adelante cambiaron muchísimo. Y la gente que volaba antes del 2001 siempre comenta de que no manches, ahora ya te revisan todo y ya no puedes llevar líquido porque lo puedes usar como un arma, cualquier cosa que uses como un arma, ¿no? Sí, pues a mí ya no me tocó eso, o sea, yo cuando volé por primera vez ya tenía... que volé ya estaba así. Yo tenía como 15 Pero años. sí hay gente que es como, no, pues ya no puedes ni fumar en los aviones. Qué bueno. Como que era lo normal, ajá. Y entonces me dio curiosidad de investigar cómo era antes. O sea, yo decía, bueno, ¿qué sí se podía hacer? Obviamente no podía subir armas de fuego, eso sí estaba como súper estipulado. Pero a menos que midieran 10 centímetros. Bueno, la gente que a menos que te midiera 10 centímetros. Entonces, lo entiendo, señor, que tiene que traer un arma. Y una Homer. Sí, se mete con su Homer al avión. Homer Simpson. Con su Homer Simpson. Entonces, por eso la gente no nos quiere, güey, porque no nos entiende nuestro si nos quieren, güey. Lo que pasa es que a los que no nos quieren es porque les da envidia que no están sí, eso debe ser. Nos tienen envidia, güey. Porque traigo mi Homer. El punto es que me puse a ver cómo era antes. Y resulta que antes de esa fecha la gente podías tú entrar con un cuchillo. Eso es parte del tema. No, esto no es parte del tema. No, podías entrar con un cuchillo. Manuel diciendo, ya me aburrí de no decir nada, voy a hablar, llevo 5 minutos. Con una navaja, pero que no midiera más de 10 centímetros. Ok, o sea, pero estaba tal cual estipulado entonces. De hecho, en uno de los que secuestraron los aviones, llevaba un cúter
Y con eso también amenazó gente y eso no llevaban nada más que eso. De hecho, es triste porque los pudieron haber derribado y no habría pasado más de algún... Pero fue más por la bomba, ¿no? No tenían una bomba. Por eso, dijeron que tenían o sea, por lo que dijeron. Ajá, y la gente obviamente pues se asustó. Pero sí es triste saber que realmente si alguien se hubiera estado todo loco y dicho, no me importa, los voy a derribar, hubiera sido suficiente. Pero bueno, el mundo es que llevaba un cúter, lo revisaron. Pues no hubiera sido suficiente, y pero... de todas formas pasó porque medía menos de 10 centímetros. Pero no hubiera sido suficiente. Acuérdate que ellos tenían órdenes de que si pasaba algo así, tenían que estrellar el avión. Bueno, pero en el momento que estaban secuestrando. Hubiera evitado que llegaran a las torres, sí, pero no hubiera evitado pero la si lo hubieran hecho antes de que tomaran los controles, porque se levantaron primero, empezaron a amenazar gente y luego se metieron a la Tendría que ser muy rápido, pero sí. Pues sí. Pero bueno. Bueno, nada que ver esto con el tema, gente, discúlpenme. Continúa. De hecho, eso me lleva a lo que sigue. En un avión. Planeó los atentados. Obviamente no tiene nada que ver. Planeó los atentados. Se mamó, Emanuel, no tiene nada que ver. Pero bueno, la navaja de bolsillo medía 13 centímetros. Ajá. Y como dije, lo apuñaló 4 o 5 veces en el cuerpo. Lo más perturbador de este ataque es que Arnie, después de cometer el crimen, simplemente salió caminando del negocio sin rumbo hacia un bosque cercano y se perdió. Se perdió entre... Así sin rumbo estaban los aviones. No mames. Ya, perdón. No, de hecho sí tenían rumbo, pero bueno. De hecho, el astronauta mexicano. Bueno, ya. Referencia muy antigua. No la capté. Mesa Rañoña, Oscar Burgos. No. Pero o sea, sí recuerdo esa Mesa Rañoña, pero no sé de qué estás hablando. Que cada rato quería hablar del astronauta mexicano que se topó en una avión. Ok. Lo metía en cualquier cosa, ya. Lo relacionaba con cualquier cosa, sí. ¿Por qué trae navaja? Ese es un gran punto, fíjate. Qué bueno que vi este comentario. Eso es parte de lo que luego vamos a hablar en el tema del juicio. Bueno, es que no me quiero adelantar, pero sí, pongan esa información aquí en un pin. Ahorita hablamos de eso. Una navaja es gringo, ahorita vamos a hablar de eso. Más tarde, Arnie fue encontrado a unos 3 kilómetros de distancia en medio del bosque, vagando desorientado y sin recordar nada de lo que había ocurrido. Según su propio testimonio, cuando lo arrestaron, no tenía idea de cómo había terminado ahí, ni qué había pasado con Alan. Por su parte, el señor Bono fue atendido minutos después del ataque, sin embargo, tristemente murió después de llegar al hospital. Las heridas eran muy, muy graves, eran letales. El asesinato de Alan Bono sacudió por completo a todos los habitantes de Brookfield, pues aquella pequeña comunidad, en sus más de 190 años de historia, nunca había registrado un homicidio. Esto fue histórico. Nadie podía comprender cómo era posible que un joven trabajador de 19 años, que no tenía antecedentes de violencia, hubiera cometido un acto tan atroz. Arnie, tras ser trasladado a la jefatura de policía de Brookfield, comenzó a alegar que necesitaba ayuda porque tenía un problema de alcoholismo. Cosa que se me hizo muy rara porque por más que busqué en fuentes, no encontré que él estuviera tomando, solamente que Alan Bono sí estaba ebrio, pero no sé por qué dijo eso, y sí está registrado que lo mencionó como con miedo, como de defensa, de ayuda, necesito ayuda con mi problema dijo drinking problem, ¿no? Como problema de alcohol o de bebida. Después el sargento John Lucas declaró que cuando se le informó sobre el fallecimiento de Bono, Alan comenzó a actuar de forma errática e incoherente y después se desmayó 20 a 25 minutos. Cuando despertó, el sargento le leyó sus derechos y le informó que ya había sido acusado de asesinato en primer grado. Tras esto, trasladaron a Johnson al centro correccional de Bridgeport mientras comenzaban los preparativos para el juicio. Al día siguiente del asesinato, Lorraine Warren, quien ya se había enterado del hecho, se puso en contacto con la policía de Brookfield, alegando que Arnie estaba poseído al momento de cometer el crimen. Algo que ella no tenía forma de saber realmente, o sea, habló y dijo, esto pasó, no así. Ya luego fue a hablar con la familia. Esta llamada de hecho se hizo de conocimiento público gracias a los representantes de los Warren, quienes rápidamente se pusieron en contacto con los medios locales y estatales para dar la noticia de que una persona poseída por el diablo por un demonio, había asesinado a alguien. Algo que funcionó, pues aunado a esto, Martin Minella, el abogado de Arnie Johnson, intentó alegar que su cliente habría sufrido una posesión demoníaca al momento del asesinato. Todo esto esta estrategia tenía el objetivo de demostrar que Arnie no era el culpable porque no tenía control de sus acciones cuando cometió el crimen. Y todo esto, el tema de que estaban involucrados los Warren, lo que había hecho, la llamada que había hecho Lorraine y la defensa que estaba preparando Martin Minella, desataron un caos mediático. Todo el mundo y en todo el país
las cadenas de noticias mandaron reporteros a que formaran parte del juicio, que estuvieran ahí para ver qué pasaba. Era algo muy llamativo. Claro, es un caso atractivo. Muy sensacionalista también. Y de hecho estuve investigando de dónde salió el subtítulo ese de El diablo me hizo hacerlo, porque primero pensé que era algo de la película, pero no, sí se usaba antes. Lo que pasa es que fue como los medios de comunicación, las noticias, etcétera, le dieron como este subtítulo al caso. No fue algo que Arnie dijo nunca, aunque hay fuentes que dicen que sí, pero nunca lo dijo. Realmente él nunca dijo eso. Sí o sea, vaya, es como una, o sea, no textualmente, vaya. Es una representación. ¿Cómo se le dice eso? Es como una, esa no fue la palabra. Es un encabezado, pero... No, o sea, como cuando tomas algo y lo dices a otras palabras. ¿Paráfrasis? Ajá, es como está parafraseado. Pero no, eso sí fue como algo de los medios. Ahora, Minella, quien había estado involucrado en casos criminales importantes, estaba convencido de que este enfoque era su mejor oportunidad de defender a Arnie Johnson. La teoría de la defensa se basaba en el hecho de que durante el exorcismo de David, Arnie había invitado a los demonios a poseerlo, lo que aparentemente funcionó, y desde ese momento había comenzado a mostrar signos de una posesión demoníaca. De hecho, una cita famosa que dijo, preparando su caso, es: el jurado va a tener que tomar en cuenta y lidiar con la existencia de Dios, así como ahora van a tener que lidiar con la existencia del diablo. O sea, estaba dando a entender que es como que se menciona a Dios en los juicios. De hecho, juran bajo palabra con la Biblia. Entonces él usó eso, quería usar eso como de, a ver, si tú estás admitiendo que existe Dios y lo haces como parte del juicio, estás admitiendo que existe el diablo. Pues sí, porque le das como es canónico para ti. Ajá. Ley, que existe Dios porque estás jurando ante él. Exacto, es parte de. Los gringos tienen muchas normas o leyes que se rigen también por parte de eso. No sé si todavía, pero hasta hace no mucho sé que para ser presidente tenías que creer en Dios. Ajá. O sea, uno de los requisitos de creer en Dios, güey. Por ejemplo, cuando George Bush ordenó... No, es cierto, ya. No, ya vas a empezar con tus mamadas. Los Warren fueron llamados y respaldaron la defensa de Minella y estaban preparados para testificar a favor de Arnie. Esto atrajo, como dije, la atención de los medios, y es donde se le dio el subtítulo de El diablo me hizo hacerlo, o también se le llamó como el juicio contra el diablo. Finalmente el juicio comenzó el 28 de octubre. Así como que, prefiero las conversaciones espontáneas. Sí, exacto, bien. El juicio comenzó el 28 de octubre de 1981, teniendo lugar en la Corte Superior de Danbury, en Connecticut, bajo la presidencia del juez Robert Callahan. Y ahí va un dato interesante del caso. Mucha gente piensa, gracias a la película, o a recreaciones, o a versiones alteradas de los hechos, que estuvo en juego, y que es un caso histórico porque es la primera vez que se utilizó una posesión demoníaca como parte de una defensa legal. Se cree que fue como esto lo histórico. Realmente no. Realmente lo que pasó aquí, perdón que les rompa a lo mejor la burbuja ahí de la fantasía, es que Martin, el abogado, sí tenía preparada esa defensa, pero desde el inicio del juicio, Robert Callahan, el juez encargado, dijo que no iba a permitir esta defensa. Según él, no había ninguna base científica o legal para admitir una defensa de este tipo, y consideraba que la posesión demoníaca era irrelevante e inaceptable en un tribunal de justicia, declarando que además no existía ninguna manera verificable de probar que Arnie estaba poseído al momento de cometer el asesinato de Alan Bono. Es decir, podría haber tenido algo de lógica esta parte de, pues si usted dice algo de Dios, tiene que admitir, pero ¿cómo compruebas que estaba poseído? O sea, incluso creo que así. Tiene cierto sentido también si lo ves como que alguien quiera decir es que soy inocente porque estaba bajo los influjos del alcohol o porque estaba drogado y no estaba en mis 5 sentidos. Exactamente. Porque es como que, bueno, entonces no puedes decir que es culpa de la droga, ¿no? Ajá. No puedes culpar a la droga y decir entonces tú eres inocente. Ajá. Yo creo que es algo similar. Y además este juez también dijo que a permitir esta defensa, una defensa basada en un hecho sobrenatural, sentaría un precedente muy peligroso a futuro. Obviamente lo que iba a provocar esto. Por eso les digo que si se creyeron o creen que la historia era como de se aceptó y estaban ahí debatiendo esto y defendiendo, no, porque no podía pasar. O sea, si hubiera pasado eso, ahorita tendríamos 1000 juicios de por sí todos contra el diablo. Como que tienen problemas mentales para de hecho siempre que siempre es como la primera carta de no, es que demencia. Estoy mal sí. Mentalmente, entonces no me metan a la cárcel. Esto lo hubieran usado todo el tiempo.
No, pues es que de repente sentí que algo entró en y mi cómo cuerpo. compruebas que sí o cómo compruebas que no, ya sea que creas o no creas en el tema de pues los demonios o el tema católico, ¿no? O cristiano. Ahora, para Callahan, un tribunal no podía entrar en el ámbito de lo paranormal, pues esto abriría la puerta a innumerables justificaciones sin base científica en el futuro. Y con esta decisión, la estrategia de Minella quedó desmantelada incluso antes de que siquiera pudiera presentarse por completo. Vi por ahí... Ya había preparado su discurso. Vi por ahí, güey, que parte de lo que él quería era también llevar a los niños, a las hermanas de Arnie, a testificar, que llevar a los sacerdotes que llevaron a los Warren, y estaba, o sea... Vaya, les voy a decir algo muy sinceramente. No pasó el juicio así, pero hubiera sido muy interesante ver un juicio con sacerdotes y los Warren y testigos de la posesión, etcétera, ¿no? Pero bueno, no pasó. Definitivamente. Tras esto, y acorralados, el equipo de defensa de Arnie se vio obligado a adoptar un enfoque tradicional. Decidieron alegar que Arnie estaba actuando en legítima defensa durante el altercado con Bono, argumentando que el comportamiento errático de Bono, quien estaba visiblemente intoxicado, había provocado el ataque. Sin embargo, la narrativa de esta legítima defensa no fue suficiente para convencer al jurado de que realmente el ataque había sido justificable. Aunque Alan Bono estaba en estado de ebriedad y su comportamiento sí había sido un tanto agresivo, las pruebas físicas y los testimonios indicaban que Arnie lo había apuñalado varias veces sin provocación. Y que su vida no estaba en peligro. Y no se estaba defendiendo para nada. Los miembros del jurado entonces deliberaron durante 3 días debatiendo si Arnie debería ser... ¿La línea del equipo de los... ¿No eran el jurado ellos? No, de los defensores, no sé. No de creo qué. que eran los halcones o algo. No sé, un equipo vinculero supongo porque estaban en el infierno. Referencias de los Simpsons, aquí ya saben. 1929 o así. Y barba roja. Barba negra, ¿eh? Barba negra, sí, barba negra. Oh, qué estropicio. Bueno. Hijo de puta, ya viste imaginarme el juicio así ahora con... Es que a lo mejor el diablo... Con Robert Nixon ahí, pero yo no he muerto. Tú me debes un favor. Y es por la época, de hecho. Bueno, ya perdón. Deliberaron durante 3 días y estaban deliberando y debatiendo si Arnie debería ser condenado por asesinato en primer grado o si debía aplicarse un veredicto menos severo. Y así el 24 de noviembre el jurado emitió su veredicto. Arnie Cheyenne Johnson fue encontrado culpable de homicidio involuntario en primer grado. Aunque el jurado consideró que Arnie no había planeado intencionalmente matar a Bono, las circunstancias del crimen, incluyendo el uso de un arma mortal y la naturaleza violenta del ataque, no permitían una absolución. Arnie fue sentenciado a cumplir 20 años de prisión, una condena significativa, pero no la máxima posible para un caso de homicidio. Pero debido a su buen comportamiento durante su reclusión en el centro correccional de Bridgeport, Arnie fue liberado después de solo 5 años, en 1986, mucho antes de cumplir siquiera la mitad de la sentencia. Tras su liberación, se casó con Debbie, con su novia, quien había permanecido a su lado a lo largo del proceso y quien lo creía inocente además. Ella estaba convencida de que estaba poseído. Bueno, que había estado poseído. Y aunque la historia podría terminar aquí, hay un detalle más que no me gustaría dejar fuera. Hay un testimonio clave, que se volvió clave con el paso de los años, de Carl Glatzer, Carl Jr., el hermano de David y el hijo de Carl Sr. y Judy. Sí. A lo largo de los años, toda la familia fue entrevistada en diversos medios, en documentales, y también sus testimonios se tomaron para formar un texto y volverlo un libro llamado The Devil in Connecticut, el cual de hecho fue coescrito por Lorraine Warren con otro escritor llamado Gerald Brittle. Pero con el tiempo Carl ha ido mencionando que cree que la familia de hecho fue víctima de manipulación por parte de los Warren, quienes buscaron capitalizar sobre el sufrimiento de ellos y de David, y según lo que él contó, esta historia de la posesión se amplificó de forma artificial con el fin de atraer atención mediática e interés del público, lo que resultó en beneficios financieros para los Warren y otros involucrados en el caso, porque de este libro tenía una cifra aproximada de que los Warren hicieron aproximadamente $80,000 en ganancias, en ventas, de los cuales le dieron $2,000 a la familia. Entonces ahí hubo mucha crítica de ese lado. También los agentes de los Warren empezaron a darle mucho seguimiento a dar conferencias y eventos donde aseguraban que se estaba trabajando en el libro, en una película, que los Warren iban a dar pláticas del caso, y lo volvieron algo súper mediático. O sea, ellos se encargaron de que los Warren se mantuvieran hablando de eso durante mucho tiempo, claro. Por otro lado, en un documental creado por Discovery, Carl, ya siendo un adulto, afirmó que en algún punto él se dio cuenta, descubrió que su mamá, Judy, estaba administrándole a toda la familia en secreto Sominex,
un medicamento utilizado para tratar el insomnio. Esto realmente se me hizo súper turbio y no encontré nada que indagara más, pero lo poquito que encontré es que al parecer lo que se teorizaba es que la señora lo hacía para controlar a su familia tal cual, tenerlos como apaciguados o como tranquilos pero artificialmente, lo cual pues, supongo que hasta podría ser un delito, no sé, pero no encontré, o sea, se menciona bien poquito esta parte, pero bueno, según Carl, este medicamento podría haber contribuido a los episodios de comportamientos extraños que su hermano experimentaba y que muchas veces fueron interpretados erróneamente como signos de posesión. También ha llegado a declarar que algunas de las señales de posesión que su hermano presentaba como pruebas, o sea, que tomaban como pruebas, eran cosas que los Warren habían mencionado en frente de toda la familia y que se manifestaban días después. De los Warren decían, convulsiones de este tipo y cosas así, y 2-3 días después, David empezaba a sufrir justamente eso, ¿no? Lo cual para él sería como fácil de explicar, como que su hermano simplemente al escuchar esto lo replicaba. Sí. Carl ha continuado defendiendo a su hermano David, afirmando que lo que realmente necesitaba era ayuda profesional en lugar de ser parte de un espectáculo. Su crítica a los Warren y la atención mediática que recibió su crítica a los Warren y la atención mediática que recibió ha sido algo que él ha mantenido durante los años. Y él ha tratado de hablar públicamente de los problemas de salud mental y de que, o sea, tratando de que no vuelva a pasarle esto a otras personas y de que antes de acudir con demonólogos o con personas de este rubro, acudan con médicos. Porque sí notaron, yo mencioné que fueron con doctores, pero muy brevemente, porque fue lo que pasó. Fueron a 1 o 2 doctores y de ahí inmediatamente acudieron con la iglesia y de ahí inmediatamente con los Warren, pero no se sometió en ningún momento a David a un tratamiento especializado psicológico o psiquiátrico de ningún tipo. Cosa que también los Warren no hicieron, o sea, ellos llegaron a decir, sí, hay un demonio. En 2006, de hecho, Carl demandó a la editorial que tenía los derechos del libro de Lorraine y Gerald, alegando que este libro estaba violando su derecho a la privacidad. Por otro lado, tanto David como Arnie y Debbie se han mantenido con el paso de los años del lado de los Warren, asegurando que la posesión demoníaca había sido completamente real. Pues sí. En el caso de David, porque fue el primero que lo sufrió. En el caso de Debbie, porque vio a Arnie con estas señales horribles. Y en el caso de Arnie, porque no es pendejo. No va a decir, no, sí, al chile sí lo maté. Ahora, para concluir ya el caso, eso es todo lo que te había escrito, pero para concluir el caso, sí hay una crítica muy grande hacia los Warren en este caso en particular, por el tema de que sí como que sí explotaron un poco a la familia y sí se nota como que más que en otras ocasiones o en otros casos, como si estaban tratando de hacer mediático esto. O sea, el hecho de que Lorraine llame a la policía y decir está poseído y luego esto los agentes lo hagan público, pues claro que es para llamar la atención, ¿no? Y que ya les había funcionado antes y ya estaban como en ese pico de fama, entonces no les venía mal otro caso. No, güey, y un caso donde metes una posesión demoníaca a un asesinato, claro que lo iban a querer aprovechar. Y con un juicio. Claro. Entonces, bueno, ahí está la historia de la posesión de David y la posesión de Arnie Johnson, el juicio de El Diablo me obligó a hacerlo. Y como les dije, terminando el tema de Manuel, les daré mi opinión sincera del Conjuro 3. Tramposillo. No lo dije desde el principio. Desde el principio dije, al final del episodio voy a dar mi opinión sincera del Conjuro 3. ¿Cómo se llama? El Diablo me obligó. El Diablo más diablo que nunca. Sí. El Diablo recarga. El Conjuro 3, digamos. Sí. La venganza del diablo. La venganza, sí. Bueno, ya con eso termina mi tema. Ojalá que les haya gustado. Un tema muy interesante. Yo no conocía bien los detalles, o sea, sabía más o menos. Yo tenía la idea de que había matado como a su familia o algo así, pero mató a un güey mala copa, entonces... Es que a lo mejor te confundiste con el de Amityville, ¿no? Porque el de Amityville es el Lo estaba confundiendo probablemente, sí. Y sí, bueno, está interesante. Yo tampoco o sea, cuando fui a ver la película y cuando supe del caso, que sí estaba basado en un caso real y así, me enteré del caso, lo leí así como en una de estas Y que la película notas. no se trata de eso. La película se trata de eso, pero la película se enfoca mucho, y eso es a lo que me referí cuando mencioné lo de cómo realmente pasaron las cosas. La película se enfoca en que están presentando ya como defensa lo de la posesión, que está el juicio, y en medio del juicio Eddie y Lorraine están buscando desesperadamente probar que estaba poseído. De eso va la película, que eso no pasó en la vida real. No. En la vida real el juez inmediatamente lo desestimó. Ipso facto dijo, esto no mames. Eso no, así, no digas mamadas, así dijo. En español así digo... Así que y nadie le entendió. Y nadie entendió, pero él sí se rió mucho. Sí, y se sigue riendo todavía.